Bueno, estamos en la segunda mitad del capítulo 10 de Juan y ha pasado ya algo de tiempo desde la sanación del ciego y desde que Jesús se presentó como la puerta y el buen pastor. Pero los temas de Juan 9 y 10 siguen muy presentes en el ambiente. Es Hanukkah y la fiesta de las luces, y veremos que muchos de los judíos que celebran Hanukkah no pueden ver la verdadera luz que tienen justo delante de ellos. Así que el tiempo ha pasado, pero el lugar es el mismo. Seguimos en torno al complejo del templo en Jerusalén. Y los judíos están muy deseosos de oírle. Se acercan y le preguntan: ¿hasta cuándo nos vas a tener en vilo? Si tú eres el Cristo, dínoslo con franqueza. Quieren saber si Jesús es realmente aquel a quien llevan tanto tiempo esperando. Y la respuesta de Jesús es bastante demoledora. Les dice en esencia: ya os lo he dicho, he hablado, pero no habéis escuchado. He hecho obras, pero no habéis visto. Sois sordos y ciegos, y no sois de mis ovejas. Los que saben quién es Jesús oyen su voz y responden a ella. Él conoce a sus ovejas y ellas le siguen. Cuando habla, tenemos la sensación de que nos conoce de arriba a abajo, hasta el fondo del alma, y por eso le seguimos. Somos conocidos y amados por el pastor. Y es fácil seguir a alguien que te conoce hasta lo más oscuro que hay en ti y aún así te ama. En cierto sentido, esto es lo que buscamos, todos buscamos. Queremos ser amados y al mismo tiempo nos aterra que si alguien atraviesa la fachada que usamos para ocultar nuestros secretos más profundos, quede demostrado que en realidad no somos dignos de ser amados. Hace poco leía un artículo bastante sobrio y bastante inquietante, escrito por un informático sobre la inteligencia artificial y la fe. Él hablaba de cómo ahora mismo estamos intentando crear una superinteligencia, lo cual no es menos que intentar crear nuestro propio Dios, uno que todo lo sabe y siempre está presente. Pero sugería que la parte más aterradora y peligrosa de todo esto no es que la IA intente matarnos, sino que intente imitar la empatía y la emoción humanas, que intente conocernos y amarnos. Ya vemos indicios de esto, por ejemplo, con ChatGPT, que está diseñado para darte las respuestas que cree que quieres oír, de modo que tengas la sensación de que realmente te conoce. El autor teme que estas nuevas tecnologías nos exploten y dice: se aprovechen del deseo que Dios ha puesto en nosotros de ser plenamente conocidos y plenamente amados. La IA explotadora recopila todos los datos posibles de cada usuario y lo hiperpersonaliza todo para que te sientas único y comprendido. La IA parece conocerte mejor que tus amigos o tu familia, incluso mejor de lo que tú te conoces a ti mismo. Y continúa diciendo: la gente se preocupa de que la IA nos quite el trabajo o incluso nos mate. A mí me preocupan menos esas cosas. Creo que el escenario más probable es la lenta erosión de las relaciones humanas. Ya estamos en una crisis relacional y la IA podría acelerarla y profundizarla. Creo que el plan del enemigo es dividir, conquistar y degradar nuestra sociedad hasta llevarla al caos. ¿Lo veis? Estamos intentando crear seres que nos conozcan, nos amen y cuiden de nosotros. En otras palabras, estamos intentando replicar al buen pastor o hacerlo innecesario.
pero ya tenemos un buen pastor, uno que nos conoce por completo y nos ama por completo. Algo que ninguna persona ni ninguna máquina podrá duplicar jamás. Si has oído su voz, confío en que estés decidido a seguirle a Él y solo a Él. Ahora bien, lo que Jesús dice en estos versículos provoca que los judíos quieren matarle. Él afirma ser Dios. Y eso no lo pueden aceptar. Para ellos es blasfemia. Ya lo hemos visto varias veces en el Evangelio de Juan. Juan quiere que sepamos quién cree Jesús que es. No voy a centrarme en esto hoy. En lugar de eso, quiero fijarme en un aspecto concreto de lo que significa seguir al pastor, seguir a Jesús, que aparece en el versículo 35. Quiere que pensemos juntos en lo que significa ser Jesús en su manera de entender la Biblia. Jesús se encuentra en una situación extremadamente delicada y cargada de tensión. Su vida está en juego. Un solo paso en falso y todo podría acabar muy mal. ¿Y qué hace? Acude a la Biblia. Cita las Escrituras. Hace un estudio bíblico. Como cristianos, decimos que queremos parecernos más a Jesús. Bien, pongamos eso a prueba. Veamos si nuestra actitud hacia la Biblia se parece realmente a la suya. O dicho de otro modo, ¿es la Escritura tan central para tu manera de ver el mundo, para tu corazón y para tu vida, como lo era para él? Cuando el miedo es tan intenso que parece vaciarte la mente de todo lo demás, ¿sigue estando ahí la Escritura? Decimos que Jesús es nuestro ejemplo, pero le seguimos aquí también. ¿Tienes tú esta actitud concreta hacia la Biblia? Y si no la tienes, puedes decir que Jesús es tu ejemplo, pero entonces no crees que la Escritura sea lo que él sabía que era. La actitud de Jesús hacia la Biblia se resume en una frase muy breve del versículo 35. La Escritura no puede ser quebrantada. Ese es su planteamiento, su supuesto básico. La Escritura no puede ser quebrantada. Y casi aparece como un comentario al margen. Está entre paréntesis en nuestras Biblias. Para Jesús es algo dado por sentado y espera que los que le escuchan compartan esa misma convicción. Cita un salmo poco conocido que dice: yo he dicho que sois dioses. Y luego plantea una pregunta a partir de ese versículo, basándose precisamente en el hecho de que la Escritura no puede ser quebrantada. ¿Compartes tú esa visión? Si vamos a responder, necesitamos preguntarnos qué significa realmente decir que la Escritura no puede ser quebrantada. Y vamos a intentar responder a esta pregunta y como mínimo significa tres cosas: que no puede dejar de ser verdadera, que no puede dejar de ser autoritativa y que no puede dejar de cumplir su propósito. Entonces, primero, la Escritura no puede dejar de ser verdadera. Una palabra quebrantada es una palabra falsa. Y la Escritura no puede ser falsa, porque tenemos un Dios de verdad. Sabemos lo que significa romper la palabra dada. Si alguien te promete algo y no lo cumple, ha roto su palabra. Si me prestas 50 euros y te digo que te les devolveré mañana, pero no lo hago, he roto mi palabra. Pues la palabra de Dios no puede romperse, no puede ser falsa. Jesús está diciendo que la Escritura en su totalidad es verdadera. Nada de lo que afirma, nada de lo que enseña, nada de lo que declara es poco fiable. No puede ser refutada, no puede dejar de ser verdad.
Y esto lo vemos claramente en el argumento que usa aquí. Jesús acude al Salmo 82, versículo 6, que dice, yo he hecho que sois dioses, he dicho que sois dioses. Los dioses a los que se refiere el Salmo 82 son los jueces de Israel, los magistrados. Se les llama así porque representaban la justicia de Dios, ejercían su autoridad y juzgaban al pueblo en su nombre. Así que Jesús dice, si a ellos se les llama dioses, ¿qué pasa conmigo? Yo he venido y represento a Dios de manera perfecta. He venido con una autoridad única para juzgar no solo a Israel, sino al mundo entero. Y como Jesús es un comunicador extraordinario, ellos entienden inmediatamente lo que está diciendo. Tú y yo no lo captamos tan rápido porque no somos fariseos o líderes religiosas del siglo I en Judea. Pero ellos sí lo entendieron, porque ahora quieren matarle con más ganas que nunca. El argumento les resulta muchísimo más contundente de lo que había sido hasta ese momento. Jesús está afirmando ser el juez del mundo. Está diciendo, si a ellos se les llama dioses, se les llamó dioses, ¿cuánto más se aplica eso a mí? Ellos eran simples jueces humanos. Yo soy el juez divino. Y fijaos en esto. Cuando Jesús defiende su identidad divina, cuando construye su caso sobre quién es Él realmente, elige un salmo, un poema, un himno antiguo. No acude a la ley, no acude a los profetas, acude a los salmos. Y no a un salmo escrito por David, sino a uno escrito por alguien llamado Asaf, de quien casi nadie sabe nada. Y no solo eso, no cita el pasaje entero, sino una sola palabra de un solo versículo de ese salmo poco conocido, escrito por un autor poco conocido, y sobre eso construye todo su argumento. ¿Qué está haciendo Jesús? Está mostrando que cada parte de la escritura es verdadera. No solo esta parte o aquella parte, sino todas. Cada libro, cada autor, famoso o desconocido, cada versículo, cada palabra. Todo es inspirado, autoritativo y verdadero. Y no puede ser quebrantado. Por eso Jesús puede tomar un versículo poco conocido, de un poema poco conocido, escrito por un autor poco conocido, en lo que podríamos llamar un rincón olvidado de la Biblia, si es que existe algo así, y basa todo su caso en ello. ¿Qué nos enseña esto? Quizás has oído decir, o incluso lo has dicho tú, me gustan muchas cosas del Nuevo Testamento, pero hay partes del Antiguo Testamento que son muy violentas y eso no puedo aceptar. O me gusta lo que dice Jesús, pero tengo muchos problemas con lo que dice Pablo, por ejemplo. ¿Qué estás haciendo cuando dices eso? Estás abandonando la forma en que Jesús se acercaba a la Biblia. Jesús no habría permitido ese planteamiento. Él enseñó que toda la palabra de Dios es verdadera y que no puede dejar de serlo. Así que la pregunta es, ¿le sigues tú también aquí en lo que crees? No puedo escoger lo que me gusta y descartar lo que no. Lo que te estoy sugiriendo es que si alguien dice estoy en la iglesia, formo parte de la fe cristiana, creo en Jesús y le sigo, pero no puedo aceptar esta idea de que toda la Biblia, cada parte de ella, sea completamente fiable. Entonces, no solo tienes un problema de coherencia, sino quizás también un problema de integridad. ¿Cómo puedes decir, confío en lo que Jesucristo ha hecho y ha dicho, excepto en lo que dice sobre la Biblia? ¿Cómo puedes afirmar que sigues a Cristo y no seguirle aquí, en su visión de la Escritura? El teólogo Andrew Wilson lo expresa así.
Muchos de nosotros, cuando nos enfrentamos a una dificultad bíblica, concluimos que la escritura está rota. Quizá esto no ocurrió realmente. Quizá Dios no dijo esto de verdad. Apenas pasa un día sin que algún cristiano en algún lugar se disculpe por algo que dice la Biblia, murmurando que es un libro humano, lleno de confusiones y errores. Pero si la escritura es la palabra irrompible de Dios, como Jesús parecía creer que era, entonces hace falta un enfoque distinto. Tal vez sea mi interpretación o mis supuestos lo que necesita ser cuestionado. Tal vez hay algo que no sé. Tal vez el que está roto soy yo y no la Biblia. Jesús dice que la escritura no puede dejar de ser verdad en su totalidad. En segundo lugar, decir que la escritura no puede ser quebrantada significa que no puede dejar de ser autoritativa. Y por supuesto, eso significa que debe ser obedecida. Si toda la Biblia es verdadera y yo quiero vivir conforme a la verdad de Dios que Dios ha revelado, entonces tengo que someterme a la autoridad de toda ella. Eso no encaja bien en nuestros días. Vivimos en una sociedad radicalmente individualista, profundamente contraria a la autoridad, en la que palabras como sumisión, servicio, disciplina o responsabilidad suenan mal, mientras que palabras como elección, realización personal, libertad o desarrollo del potencial suenen estupendamente. Así que lo que muchas personas intentan hacer es acomodar la fe cristiana a la cultura. Pero eso tiene consecuencias, tiene un precio. Una de las cosas que más escandaliza hoy en día a mucha gente es lo fácil que resulta para la población seguir a gurús, influencers, líderes religiosos dudosos o supuestos mesías políticos. Muchos lo vemos y nos llevamos las manos a la cabeza. ¿Cómo puedes hacerlo? ¿Cómo puedes seguir esta persona o esa persona? Sabemos que, por ejemplo, la generación de nuestros abuelos, con todos sus prejuicios y limitaciones, no se habría dejado engañar tan fácilmente. Entonces, ¿qué está pasando? ¿Cómo es posible que nuestra generación moderna sea tan crédula? Bueno, los científicos sociales nos dirán que es porque estas personas no tienen ninguna autoridad real en su vida. Necesitan una palabra de autoridad y muy a menudo la encontramos en la pantalla de nuestro móvil. Necesitamos autoridad, así es como Dios nos ha creado. Pero todos somos propensos a caer en la trampa de someternos a las autoridades sutiles que nos rodean, en lugar de encontrar alegría en la autoridad de Dios y su palabra. La Biblia dice que necesitamos autoridad en el corazón, del mismo modo que necesitamos comida en el estómago. Necesitamos una palabra de autoridad espiritual en nuestro interior, igual que necesitamos alimento. Si no la tenemos, nos marchitamos. Y la gente hambrienta hace cosas desesperadas. La gente hambrienta ve espejismos, ¿verdad? Y por eso tenemos una población tan crédula. Jesús dice que la escritura no puede ser quebrantada, es verdadera, es nuestra autoridad y debe ser obedecida. Si volvemos al pasaje, al versículo 34, ¿os habéis fijado en que cuando Jesús cita el Salmo 82, dice, ¿no está escrito en vuestra ley? ¿Por qué habla del Salmo como si fuera la ley? Todo el mundo sabía que la ley era en los 5 primeros libros en las escrituras hebreas, luego venía la historia y los profetas, y después la poesía que incluía los salmos. ¿Por qué lo llaman ley?
Bueno, es su manera de decir que no importa qué parte de la escritura leas, no es solo algo que debes creer, sino algo que debes obedecer. Romper un mandamiento no es solo no creerlo, es no cumplirlo, no guardarlo. Cuando Jesús dice que la escritura no puede ser quebrantada, no solo quiere decir que tienes que creerla, sino que tienes que obedecerla. Y esto suena mal en el siglo XXI en España. Muy a menudo cuando empiezas a hablar con alguien de tu fe cristiana, te das cuenta de que te consideran una persona un poco ingenua. Puede que no haya hostilidad, simplemente te ven como algo curioso, casi infantil. El psicólogo famoso Sigmund Freud escribió que la religión es básicamente una neurosis infantil y que las personas religiosas en el fondo son infantiles. ¿Por qué? Porque, decía él, los niños necesitan la seguridad de respuestas claras en blanco y negro. Necesitan que alguien les diga qué hacer. Así que cuando hablas de tu fe, muchas veces hay una sonrisa condescendiente y por debajo lo que la persona está pensando es, pues algunas personas infantiles necesitan una religión así. Algunas personas necesitan una visión sencilla del mundo, respuestas simples y cerradas. Eso es infantil. Nosotros hemos crecido. Ojalá pudiera creer como tú, a veces dicen. Suena bonito, pero por debajo lo que están diciendo es, yo no puedo permitirme ser tan infantil como tú. Yo ya he pasado esa etapa. He alcanzado la madurez emocional. Pero eso no es solo un malentendido del cristianismo, es un profundo malentendido de lo que significa ser infantil. El corazón de la infantilidad es esto. Quiero lo que quiero y lo quiero ahora. Y quiero que el mundo gire a mi alrededor. Cualquiera que tenga trato con niños sabe que incluso antes de saber hablar, eso es exactamente lo que expresan. Quiero ser mi propio jefe. Quiero ser mi propia autoridad. Quiero que todo a mi alrededor exista para satisfacer mis necesidades y hacerme feliz. Eso es infantilidad y por tanto una religión o una filosofía de vida que dice encuentra la verdad dentro de ti, en realidad apela exactamente a lo que todo niño desea de manera instintiva. Esa es la esencia de la infantilidad. Esa es la esencia de la inmadurez. Yo voy a ser mi propia autoridad. Y en el pasaje de hoy se perciben claramente esos impulsos infantiles en los líderes religiosas. ¿Qué es lo que hace que una persona pase de ser un niño a ser un adulto? El momento en que alguien te dice, y lo aceptas, que el mundo no gira a tu alrededor. Jesucristo viene y dice, hay una palabra autoritativa que viene de fuera de ti y te dice que tú no eres el centro del universo, Dios lo es. El mundo no gira en torno a tu felicidad ni a la felicidad humana, gira en torno a la gloria de Dios. Hasta que no te conviertas en una persona bajo autoridad, nunca serás verdaderamente libre. Hasta que no te sometas a la palabra de Dios, nunca tendrás una claridad real de pensamiento. Hasta que no renuncies a tu búsqueda obsesiva de la felicidad, nunca encontrarás la verdadera felicidad. Esa es la esencia de lo que es el cristianismo, dice el corazón humano. ¿Te parece infantil? Un cristiano es alguien que reconoce que ha estado consintiendo deseos infantiles
y que se vuelve a Jesús y acepta la autoridad de su palabra, una palabra que nos muestra que el mundo gira en torno a Él y no en torno a nosotros. Cuando te acercas al cristianismo, te acercas a una fe que tiene en su centro una palabra de autoridad que viene de fuera de ti. Esa palabra es la verdad. La palabra de Dios no puede dejar de ser verdadera y no puede dejar de ser autoritativa. Y finalmente, y muy brevemente, la Escritura no puede dejar de cumplir su propósito. La Escritura no puede ser quebrantada. También nos está diciendo que la palabra de Dios nunca deja de cumplir sus propósitos. El propósito de Dios. La Biblia no es simplemente un conjunto de afirmaciones verdaderas esperando nuestro asentimiento. Es palabra viva, pronunciada con intención. Cuando Dios habla, ocurren cosas. Su palabra es activa, eficaz y tiene una dirección clara. No se queda flotando en el aire como una posibilidad. Impulsa la historia hacia el fin que Dios ha determinado. Y en Juan 10, Jesús ni siquiera se detiene a demostrar esto, lo da por sentado. Trata la Escritura como algo que ya está en acción, dando forma a la identidad, revelando la verdad y presionando sus exigencias sobre el presente. Si la Escritura no puede ser quebrantada, entonces no puede ser frustrada, neutralizada ni vaciada de su eficacia última por la resistencia humana. Eso significa que la Biblia siempre cumple los propósitos de Dios, incluso cuando esos propósitos no nos resultan evidentes de inmediato. A veces la Escritura cumple su función salvando y ablandando corazones. Otras veces exponiendo y endureciendo. A veces consuela, otras confronta, pero nunca vuelve vacía. Si la Escritura no puede ser quebrantada, entonces predicarla y escucharla nunca es terreno neutral. La palabra de Dios siempre cumple su propósito. Cuando Dios habla, nada queda exactamente igual. Pero en lo más profundo hay un propósito que la Escritura nunca puede dejar de cumplir. Es que siempre señala a Jesús. Cuando Jesús dice la Escritura no puede ser quebrantada, no está defendiendo la Biblia como una autoridad abstracta, separada de Él mismo. Está leyendo la Escritura como algo que encuentra su sentido y su coherencia en Él. Incluso aquí en Juan 10, Jesús no usa la Biblia para ganar un debate técnico, la usa para mostrar quién es. La palabra escrita está haciendo exactamente lo que siempre estuvo destinado a hacer. Dar testimonio de la palabra vida que está delante de ellos. La Escritura cumple su propósito cuando nos pone cara a cara con Cristo. Eso significa que la Biblia no alcanza su verdadero fin simplemente cuando se cita correctamente o se defiende con pasión, sino cuando conduce a las personas a ver a Jesús, a confiar en Él y a responderle. Si la Escritura no puede ser quebrantada, entonces no puede fallar en esta dirección cristocéntrica. Incluso los pasajes que nos resultan oscuros, difíciles o incómodos, siguen empujándonos hacia Él, dejando al descubierto nuestra necesidad, aclarando quién es Él o llamándonos a la fe en Él. En Juan 10, la verdadera tragedia no es que los adversarios de Jesús malinterpreten la Escritura, sino que se pierden a aquel a quien la Escritura señala.
pierden a Jesús. Y para nosotros tenemos una gran esperanza, que cada vez que abrimos la Biblia, el propósito de Dios ya está en marcha. Las Escrituras no dejarán de hacer aquello para lo que fueron dadas: dar testimonio de Cristo, magnificar su gloria y llamarnos a una relación viva con Él. Y mi oración es que eso sea lo que ocurra cada domingo aquí, cuando abrimos juntos las Escrituras. Vamos a orar. Padre Celestial, te damos gracias porque no eres un Dios silencioso, distante ni oculto. Gracias porque has hablado con claridad, fidelidad y gracia. Y porque sigues hablando a través de la Biblia. Tu palabra está viva y en acción. Te damos gracias por Jesús, el buen pastor, el que nos conoce por completo y nos ama plenamente, el que nos llama por nuestro nombre y nos invita a seguirle. Gracias porque las Escrituras no se limitan a darnos información, sino que nos conducen a una persona, a Jesús. Señor, confesamos que muchas veces escuchamos tu palabra, pero resistimos su autoridad. Perdónanos por las ocasiones en las que queremos seguirte a nuestra manera, en lugar de someternos a la tuya. Ablanda nuestros corazones donde se han endurecido. Abre nuestros ojos donde hemos sido ciegos y afina nuestros oídos para reconocer la voz del pastor. Cada vez que abramos la Escritura juntos, te pedimos que algo ocurra, que tu palabra consuele al cansado, confronte al acomodado, saque a la luz lo que es falso y fortalezca lo que es verdadero. Y por encima de todo, que nos lleve una y otra vez a Jesús, que profundice nuestra confianza en Él y nos forme como personas que le siguen con gozo. Guárdanos de los sustitutos que prometen conocernos y amarnos, pero que no pueden dar vida. Ayúdanos a descansar en la seguridad de ser plenamente conocidos y plenamente amados por Cristo. Y que nuestras vidas, formadas por tu palabra irrompible, den gloria a tu nombre y den testimonio de Él. Te lo pedimos en el nombre de Jesús, la palabra viva. Amén.